La Guerra de Independencia fue un proceso muy complicado, donde los criollos tomaron la voz y la voluntad de diferentes sectores sociales. Un personaje muy importante durante este periodo fue Miguel Hidalgo. Marcó la directriz de este movimiento de independencia, la cual fue confirmada por Morelos, quien, una vez que los insurgentes habían dominado el territorio, convocó a la creación del Congreso, que se encargaría de diseñar leyes inspiradas en las ideas liberales. La primera Constitución de México independiente se promulgó en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, pero este hecho no significó el fin de la guerra. El 22 de diciembre de 1815 fue fusilado Morelos. Los años de lucha continuaron, devastando cada vez más el país y a la corona, que ya estaba lejos de restaurar el orden. En medio de este desgaste surgió de las filas realistas un plan de independencia encabezado por Agustín de Iturbide. En el proyecto nacional de instauración del liberalismo existió un personaje de gran importancia, el doctor José María Luis Mora, reconocido precursor de las leyes de reforma, la desmortización de los bienes eclesiásticos y la Constitución Liberal de 1857. El interés principal de José María Luis Mora era desacreditar las dispensas económicas de las cuales gozaba del clero mexicano. En esta época esto significaba una estocada final al antiguo régimen, es decir, a las características aún prevalecientes del feudalismo, tanto económicas como políticas y sociales. Las reformas liberales permitirían la rápida transportación hacia el capitalismo. Mora criticaba la desigualdad distribución de la riqueza del país, donde la exagerada opulencia en la que vivía el clero era enorme en comparación con la miseria de los sectores trabajadores. La existencia de los diezmos llevaban a la ruina a los campesinos. Mora exponía que escasamente la tierra daba rendimientos de un 12%, dejando 2/10 partes para el labrador. Sin embargo, el diezmo no era del excedente, pero peor aún, era sobre el total de la producción. Para la segunda mitad del siglo XIX, México tenía una pugna por su futuro como nación. Lo que estaba en juego no solo eran dos proyectos políticos, sino también distintos proyectos económicos y sociales. El determinar que la forma de organización política de México fuera federal significaba hablar de soberanía, de derechos, de representación y de generar jurídicamente las bases para poner a circular bienes que estaban en manos de hacendados o de la Iglesia. Esto permitiría sentar las bases de la propiedad privada, semilla e importancia del capitalismo. Por otro lado, al hablar de un proyecto conservador, se amenazaba con regresar a la monarquía y conservar los restos de un antiguo régimen económico que tenía características precapitalistas. La construcción de México como nación no fue un asunto sencillo, pero sin duda las bases de este gran proyecto se encontraban con los cimientos jurídicos. De ahí la importancia de contar con una constitución que fuera la palanca para echar a andar cualquiera de los proyectos. El siglo XIX fue un periodo histórico especialmente importante porque el contexto internacional determinó la posición económica que adquirían las distintas regiones del mundo. Este periodo fue difícil para la historia de nuestro país, no únicamente por las diferencias internas entre conservadores y liberales, sino porque el país estaba dividido y enfrentaba amenazas constantes e invasiones de otras naciones. El resultado fue la pérdida de gran parte del territorio mexicano a manos extranjeras. México se aproximaba a la última parte del siglo XIX y las condiciones que lo rodeaban no eran muy buenas. Por un lado, existía la presión de las naciones acreedoras, quienes mostraban abiertamente sus ambiciones expansionistas con una actitud ofensiva sobre México. Y por otro lado, la ausencia de un proyecto de unidad hacia nuestro país sufriera un atraso político, económico y social severo. Las guerras interiores no cesaban y la invasión extranjera perjudicaba severamente a la nación. Es sorprendente que la rivalidad de los políticos mexicanos llevara a buscar alianzas con naciones extranjeras, solo con el fin de concretizar sus ambiciones políticas.